El usuario de Reddit que ves en pantalla recientemente publicó un video captado por las cámaras de seguridad de su casa, donde vemos un hombre que ingresaba, pero sería testigo de algo escalofriante. Se puede ver al hombre ingresar a su casa, sin embargo, momentos después, vemos algo volando por el aire y aparentemente tira al hombre hacia la puerta. Esta anomalía de alguna manera causó que el hombre fuera lanzado violentamente, y debido a este fuerte golpe, el hombre quedó inconsciente. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que hay alguna explicación lógica para este fenómeno? ¿O será algo sobrenatural? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok de Hamily Family, que publica diversos videos caseros, en esta ocasión decidieron compartir algunos eventos paranormales que están ocurriendo últimamente en su casa. Atentos. Flicker. Should we move? Blink once for yes, twice for no. Go away. Go away. Varios sucesos paranormales ocurren en la propiedad, desde sonidos extraños hasta cosas que se caen o se abren solas. Entonces, ¿por hacer esto evidencia de actividad paranormal? Tú decides. El usuario de TikTok que ves en pantalla publica diverso contenido, pero nada relacionado a lo paranormal. En esta ocasión, las cámaras de seguridad del interior y exterior de su casa captarían extrañas cosas. No batteries still. No batteries for what now? No batteries for you now. I'm not giving you batteries now. Right. Oh, I'm just getting another bottle. Y esa misma noche, algo aterrador fue captado en cámara desde su habitación. Luego de estas escalofriantes evidencias, Mandy decide comunicarse con la policía por si alguien estaría acechando su casa. Sin embargo, con toda esta evidencia presenciada anteriormente, ¿tú qué opinas? ¿Será acaso alguna entidad deambulando esta propiedad? Escribe tu opinión en los comentarios.
El usuario de TikTok, Brandon Casta, que tiene un único video en su cuenta, comenta que desde que su padre comenzó a usar la tablet de Ouija, inquietantes eventos paranormales empezaron a ocurrir en su casa, por lo que, durante una noche mientras descansaba, empezó a escuchar extraños ruidos, razón por la cual decide ir a grabar con el móvil, y esto fue lo que captó. ¡Ay, cabrón! No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. ¡Ay, no mames! Se puede ver lo que parece ser un pálido rostro asomándose desde una esquina y mirándolo fijamente. El joven, aterrado, va a investigar, pero no hay nadie. Incluso la puerta de la habitación se cierra por sí sola. Muchos de la audiencia comentan que su padre podría haber abierto algún tipo de portal con la tabla de Ouija. Entonces, ¿podrá ser esto real evidencia paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok Germain Extremo hace poco compartió una serie de videos aterradores que ocurrían en su casa. Esto a raíz de que llevó una tablet de Ouija que encontró en una de sus exploraciones en el cementerio. Me despierto por los ruidos. No sé qué está pasando afuera. ¿Qué es eso? ¡Hey! ¿Quién es? ¡Mierda! ¿Qué mierda? ¡Hola! ¿Qué mierda es esa? ¡La Ouija! Desde entonces, Germain continúa experimentando inquietante actividad paranormal diariamente que ha seguido compartiendo en la plataforma. Atentos. Ahora que estoy un poco más tranquilo, procesando un poco lo que me sucedió hace minutos, le muestro el estado de la Ouija. No sé realmente lo que sucedió. Estaba totalmente en un círculo de fuego. Les hago este video para los que saben más del tema. No sé si pueden encontrar algunas pistas, algo que puedan decirme, pero la sal prácticamente está como consumida, está quemada. Esto era lo que estaba totalmente prendido fuego. Las manchas de lo que supuestamente, no sé si era sangre o lo que sea, están mojadas. Igual está mojado porque en la desesperación le tiré agua para apagarla. Pero miren esto. ¿Qué es esto, amigos? Esto estaba arriba del puntero. No sé qué es, no lo quiero tocar. Hasta ahora no quiero tocar esto. Estoy ahora con sueño. Tengo un gran dolor de cabeza. Pero bueno, saqué fuerzas para volver a salir acá y mostrarles lo que me acaba de suceder hace minutos. Algo estaba acá, subió por el techo. Se observa en el centro de la tabla de Ouija lo que parece ser un papel blanco envuelto con una cintilla roja. Aquello generó gran interés en la audiencia, quienes solicitaban constantemente a Germain revelar de inmediato el contenido de esto. Así que, para buena o mala suerte, decidió hacerlo en una transmisión en vivo. Atentos. No, miren.
Esperen. ¡Ah! El olor. Ahí va. ¿Qué es eso? Esperen, esperen. Miren. ¿Qué es eso? No sé si pueden verlo. Es como un mechón. Es como un mechón de pelo, no sé de qué sea. ¿Lo están viendo? Es cabello. Es como cabello, pelos, no sé qué es. Parece que un trozo de carne estuviera dentro del rollo de papel, el cual además estaría descompuesto. Incluso se encuentra un mechón de cabello dentro del mismo. Bueno, amigos y amigas, para los que estuvieron atentos del en vivo que hice a las 23 horas revelando lo que había en esta carta, en este pergamino, como muchos dijeron, nada, se me fue la luz justo después de revelar lo que había, así que con lo poco que me queda de batería, les hago este video para los que no estuvieron en el vivo. Esto es lo que estaba dentro del pergamino de la Ouija. Es, bueno, en lo que puedo ver, es un mechón de cabello con lo que parece ser pedazos de carne o no tengo ni idea, y debajo de él hay unas palabras. Y debajo de él hay unas palabras que hasta ahora no he querido averiguar qué es, no he querido levantar esto, pero hay unas palabras con unos números debajo de ella. No pude mostrar esto en el en vivo porque se fue la luz, aún estoy sin luz, así que estoy con la luz de la vela y con la linterna. Así que les dejo esta actualización para los que no estuvieron en el en vivo y sepan que esto es lo que tenía dentro la carta o el pergamino de la Ouija. Claramente, esto es trabajo de brujería o magia negra, por lo que ahora Germain decide ir a un lugar abandonado muy lejos de la ciudad para dejar la tabla de Ouija y dar un fin a todo esto. ¿Hay alguien ahí? Ok. Procedo a dejar la Ouija. Ok. Si esta es tu Ouija, acá te la dejo. No me molestes más. Ok. Me voy, chico, me voy. ¿Cómo salgo?
Voy al baño. Germain siente como si algo o alguien lo estuviera acechando en todo momento, pero a pesar de esto, espera poder al fin haberse liberado de lo que sea que haya estado atormentándolo. Y es cuando llega a casa que vuelve a grabar un video, pero algo llamaría su atención. Hola amigos y amigas. Para los que estuvieron ahí en el live, tuve que cortarlo porque de verdad tuve una crisis de adrenalina que no pude controlar. Estaba en demasiada tensión, así que no la podía controlar y tuve que cortar el en vivo. Pero hago este video para... Llego a mi casa. Hace minutos llegué a mi casa. Después de haber dejado la ouija en aquella casa. Y miren. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Hace una hora que dejé la ouija en esta casa. Para todos los que vieron el en vivo. Llego a mi casa y miren, me consigo la ouija otra vez en mi casa. Explíquenme esto. Muchos comentan que esto podría haber pasado por dejarla en otro lugar diferente al que la encontró originalmente, que fue en un cementerio. Para mala suerte de este hombre, la actividad se iría incrementando día a día. Bueno amigos, yo ya no sé si esto se va a convertir en una costumbre. 10 de la noche, vengo llegando de mi trabajo y me encuentro 3 velas encendidas. Y miren, la ouija que había dejado acá en el porche de mi casa, de vuelta otra vez con una vela. Yo la verdad, yo no sé si esto ya es una mala broma de alguien, pero la verdad esto ya se está poniendo muy pesado. Entraron hasta acá, hasta el porche de mi casa, para dejar esta porquería aquí, estas velas que se ve que tienen tiempo acá encendida, y de vuelta una carta en la ouija que no pienso ni abrir, y apenas termine de grabar este video la voy a quemar. Pero esto ya se está poniendo demasiado pesado. Y esto se está poniendo demasiado pesado y no me está gustando esto. Y durante otra noche, cuando se encontraba descansando, unos extraños sonidos llamaron la atención de Germain. Y cuando fue a revisar, captaría algo aterrador. Mucho ruido. Mucho ruido. ¡Qué mierda! ¡Ey! La bruja. Mierda, qué mierda. ¿Dónde se fue? La porquería que dejó acá. Otra vez, no. Otra vez. El techo. Otra vez, no. Parece que la situación de Germain se va volviendo cada vez más compleja. Está claro que algo maligno está atado a la tabla de ouija y que a su vez parece haber sido liberado en la casa. La pesadilla de este hombre continuaría ocurriendo cada día. ¿Y tú, qué harías o le recomendarías a Germain que haga en esta situación? ¿Te atreverías a pasar una noche en esta casa?
Si deseas ver más videos sobre este caso, puedes visitar el perfil de Germain en TikTok y en YouTube. Dejo los enlaces en la descripción del video. No olvides dejar tu comentario en este video y compartirlo. Muchas gracias. En el siguiente video vemos un par de amigas que compartían un momento agradable en una cafetería. Sin embargo, algo extraño sucedería y sería captado por la cámara de seguridad. Atentos. Vemos como uno de los platos se mueve por sí solo delante de las dos jóvenes que estaban sentadas. A pesar de que una de ellas trata de encontrar alguna explicación para lo ocurrido, parece que no hay razón para esto. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Por hacer esto alguna manifestación paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video vemos un hombre que poco después de mudarse empezó a presenciar extraños eventos paranormales en su casa, por lo que una noche se despertó por los extraños ruidos en la propiedad y captó esto. Una escalofriante sombra se ve pasar en la otra habitación, al fondo del pasillo, pero cuando el hombre va a revisar, no había nadie. Esto a pesar de que se encontraba completamente solo. Entonces, ¿por hacer este algún espíritu maligno que acecha la propiedad? Tú decides. En el siguiente video publicado por la cuenta de Howie Roll, el hombre de este canal, junto a su esposa, se mudó a una nueva casa. Sin embargo, parece que algo no andaba bien en este lugar y que poco después las cámaras de seguridad captarían algo escalofriante. Cuando aparentemente todo se encontraba tranquilo, se apaga la luz de la propiedad y aparece extrañamente una figura totalmente oscura que se mueve e inmediatamente vuelve la luz. Entonces, ¿por hacer acaso esto evidencia paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video vemos un hombre que recientemente había comprado una muñeca en una subasta. Sin embargo, su esposa le había advertido que se deshiciera de ella, ya que algo extraño parecía suceder en la casa desde que la trajeron.
vemos que aparentemente la muñeca se encuentra embrujada. ¿Y tú, qué harías en el lugar de este hombre? ¿Podrá ser acaso algún espíritu maligno que habita en la muñeca? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal Paranormal Popcorn compartió un video donde un hombre coleccionaba antigüedades, pero acababa de traer algo oscuro a su casa. Desde entonces, comenzaron a suceder extrañas cosas dentro de la propiedad. Luego, un día cuando se despertó por fuertes golpes, decidió ir a investigar qué ocurría allí. Okay, so I was just awakened by a loud noise, and I ran out here. Let me turn the light on. Alright, so I came out here. It's about 5:50 something in the morning. We did not, as far as I know, have an earthquake. This has happened one time before. However, this is freaky. Alright, here we go. So this is a old hutch. Let me see if I can turn the light on. Alright, so this hutch belongs to my girlfriend's grandmother. Yes, can you move something so that I know that it's you, so that I don't know. And if there's a way that you can give a message right now, or give me a sign that it's you, that would mean a lot. Un candelabro se encuentra tambaleándose sin razón alguna. Además, la puerta del estante se encuentra abierta, lo cual es raro porque pertenecía a la abuela fallecida de su novia. Entonces, el hombre, al tratar de pedir señales de la abuela, una de las sillas se mueve por sí sola. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Podrá ser realmente el fantasma de la abuela fallecida? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, vemos a un hombre que compartió un metraje donde uno de los salones de la universidad parece estar embrujado. Así que el hombre decidió investigar y captó esto. If there are any spirits in here with me, can you please make yourself known? Anybody? Oh. Okay. Vemos cómo después de pedirle a los espíritus que se manifestaran, al parecer, uno de ellos hizo que el gabinete se abriera por sí solo. Luego, cuando se acercó, notó que no había nadie. ¿Y tú, qué opinas respecto a esta evidencia? ¿Puede ser esto real actividad paranormal? ¿O acaso tiene alguna explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Franco TV, en esta ocasión, se adentra nuevamente en el cementerio Presbítero Maestro debido a la cantidad de sucesos paranormales captados anteriormente. TV, so out of all the crazy things that have been going on within the cemetery, I came back again because I want to see if I could keep experiencing the things that I'm experiencing here, whether physical or paranormal. This place is extremely dangerous, like always, so I have to be cautious. And that being said, wish me luck. Aunque en los primeros minutos no ocurrió nada, Franco fue informado sobre el aparente espíritu de un niño deambulando solo por el lugar, por lo que decide ir a la sección para niños para averiguar, y esto fue lo que captó. But the children part of the cemetery is right up there. Okay, give me a second. This isn't good. Hola, Frank. Sí, dime. Ten cuidado porque me han comunicado a los vigilantes que hay un niño. ¿Un niño? Andando. Sí, un niño. No sé por qué está andando por aquí medio. ¿Como joven o grande? No. Un niño pequeño. ¿Pequeño? Bueno, ya. Sí, así como del tamaño del niño Ricardito. Ajá.
Sí, pero ten cuidado. Okay, ya, yo voy a poner muy cuidado. I just received a phone call from my Connect that gets me into the graveyard at night where I could do my investigations. That's the first time I've ever received a phone call for this. I don't know if you guys understood that, but what she just told me is to be very careful because a lot of the security guards are seeing what looks like a child running around the graveyard, but it's a small child, pequeño, which is like a small kid, but solito, like alone, running around the cemetery here. I still don't know why there would be a kid running through here, whether if it's real or not. There's literally a sound, a toy going off in one of the tombs. Listen. Carlos? Carlos, can you do that again for me? ¿Puedes hacerlo otra vez? Or Daniel? So I'm freaking out because I want to watch my back. Carlos? Hazlo otra vez. Carlos, don't be afraid. If you want me to get closer to your tomb, can you do it? It just did it. Listen. Gracias, Carlos. Franco parece tener algún tipo de respuesta al tratar de comunicarse con un juguete que empezó a sonar inexplicablemente en la tumba de Carlos o Daniel. Sin embargo, Franco continuaría investigando las inmediaciones del gigantesco cementerio cuando captó algo escalofriante. Atentos. There's literally pictures. Old pictures. Hola? Hola? I just got a scream just now too. What the hell is that? I think it's behind this tree. It's coming from inside. Inside the tomb. Looks like somebody opened it. I've been in here a long time ago too. There's a ball. Hola. I think I'm gonna get a little bit closer on the inside here. I've been in here a while ago and someone had robbed a tomb. Specifically a baby's tomb. Niño? ¿Alguien? I'm gonna see if I can record my cell phone for a second. Give me a second. I really don't want to go down there. Oh my god, nope. I freaking left my camera there. I just got a giggle. That legit sound like a laughter going on the inside. Niño? I am like about to just call security and get security in here. Franco capta la escalofriante risa de al parecer un niño dentro del mausoleo. Sin embargo, a pesar de encontrarse asustado por ello, decide ingresar, pero no le fue bien. I'm gonna go inside, don't attack me. Yo voy a entrar. No me toques. Oh god, I'm freaking nervous. I see something there on the floor. It got really hot in here. Hola?
There's nothing in here. I'm gonna have to do this quick. Oh God, what is that? A mosquito? I haven't been in here in a long time. This is where they stole the remains from a baby. It's completely empty. I'm out. Get it out of that. La pelota que Franco había visto hace unos momentos cae inexplicablemente dentro de la tumba, donde había escuchado una escalofriante risa. El aterrador encuentro dejó desconcertado a Franco, quien por un momento pensó que los sonidos de las escaleras eran de pasos de alguna persona que se encontraba acechándolo. Con ello, parece confirmar sobre el espíritu de un niño merodeando el cementerio, el cual ha sido visto por varios guardias de seguridad. Entonces, ¿podrán ser todas estas evidencias paranormales de espíritus en el cementerio? ¿O acaso tiene alguna explicación lógica? ¿Tú te atreverías a investigar este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.